Hoy vamos a revisar en detalle el estudio anual de confiabilidad que ha publicado Consumer Reports para los modelos 2025. Si no estás familiarizado, Consumer Reports recopila datos de numerosos propietarios sobre problemas mecánicos, fallas electrónicas y un sinfín de detalles más, convirtiéndolos en una puntuación global de confiabilidad de hasta 100 puntos. En pocas palabras, cuanto más alta la calificación, menos dolores de cabeza vas a experimentar con ese vehículo. En este video te voy a mostrar, primero, cuáles son los modelos que obtuvieron las peores puntuaciones, vehículos que básicamente te suplican que los evites, y luego te voy a revelar los que alcanzaron casi la perfección. Créeme, hay historias bastante interesantes detrás de cada calificación y algunas te van a sorprender. Tanto si estás en búsqueda de tu próximo auto como si simplemente te gusta mantenerte al tanto de las tendencias de la industria automotriz, no querrás perder detalle de lo que viene. Así que prepárate, tomaremos un vistazo a los peores de los peores para entender qué ha fallado en su diseño o fabricación y después nos enfocaremos en aquellos que, sin lugar a dudas, representan una compra sólida para tu día a día. Además, al final te compartiré algunos consejos generales para que puedas hacer la mejor elección, ya sea un vehículo nuevo o seminuevo. Empecemos con los casos perdidos, los vehículos menos confiables de 2025. El SUV de lujo más problemático, Cadillac Lyriq. Iniciemos con uno de los fracasos más rotundos de este año, el Cadillac Lyriq. Consumer Reports le otorgó solo 5 puntos de 100 en confiabilidad. Así es, un puntaje casi inexistente. Los principales problemas detectados tienen que ver con la electrónica y la batería del sistema eléctrico, incluyendo fallas en los accesorios y en algunos casos, fallas completas de la batería. No es la primera vez que GM tropieza con la tecnología de vanguardia. Al lanzar vehículos nuevos, especialmente eléctricos, General Motors tiene una trayectoria algo incierta. Les toma al menos un par de años pulir los detalles y corregir los fallos iniciales. Así que, si estás considerando un Lyriq, lo más recomendable es que esperes a que GM aplique las mejoras necesarias. Como dicen, quien pega primero, pega dos veces, pero en tecnología automotriz esto suele traducirse en quien compra primero, paga por los errores de producción. 2. El SUV compacto con más quejas, Volkswagen Taos. Continuamos con el Volkswagen Taos, que obtuvo 24 puntos de 100. El motor y los componentes electrónicos encabezan la lista de problemas, algo que, desgraciadamente, no sorprende mucho a quienes han seguido la trayectoria reciente de Volkswagen en este segmento. El Taos, aunque a primera vista puede parecer atractivo por diseño o por pertenecer a una marca reconocida, ha registrado innumerables quejas de transmisiones defectuosas y fallas en el motor. Si a esto le sumas el costo elevado de las reparaciones y la competencia japonesa que suele ofrecer más confiabilidad a largo plazo, el Taos termina siendo una opción difícil de defender para quien busca un SUV compacto, durable y libre de sobresaltos. 3. El sedán menos confiable, Volkswagen Jetta. Sí, Volkswagen se lleva otro deshonroso reconocimiento con el Jetta, el sedán que sacó 25 puntos de 100. Las fallas son muy parecidas a las del Taos, problemas de motor, transmisión y electrónica. Esto es un claro ejemplo de que la base mecánica que comparten varios modelos de la marca alemana puede arrastrar los mismos defectos de un vehículo a otro. Aunque el Jetta cuenta con una larga historia y algún encanto estético, la competencia en el segmento de sedanes compactos es feroz. Marcas como Honda y Toyota ofrecen vehículos más confiables, costos de mantenimiento más bajos y un historial que respalda su calidad. Con todo esto en mente, si eliges un Jetta, estás asumiendo el riesgo de convivir con visitas frecuentes al taller. 4. El SUV mediano menos confiable, Mazda CX-90 híbrido enchufable. El siguiente modelo puede que te tome por sorpresa, ya que Mazda goza de una excelente reputación en confiabilidad. Sin embargo, el Mazda CX-90 obtuvo apenas 15 puntos de 100. El motivo principal es que se trata de una plataforma totalmente nueva, con una motorización híbrida enchufable también de reciente introducción. Los puntos débiles reportados incluyen la transmisión, la suspensión, los componentes electrónicos y la batería. Incluso las marcas más confiables pueden tropezar cuando lanzan autos completamente nuevos. Es posible que el CX-90 mejore sus calificaciones en los próximos años, una vez que se corrijan los errores de primera generación. Mientras tanto, si eres fan de Mazda, tal vez quieras ser paciente y esperar a que salgan versiones más refinadas. 5. La pickup más problemática, Ford F-150 híbrida.
La Ford F-150 híbrida se alza con un paupérrimo 7 de enero de 2000 en confiabilidad, y ojo, es el tercer año consecutivo que queda en los últimos lugares. Las quejas más frecuentes apuntan a la batería, el sistema de propulsión híbrido, la transmisión y los sistemas electrónicos. Si bien la F-150 es un ícono de las camionetas en Estados Unidos y en muchos mercados, está claro que la versión híbrida no está cumpliendo con las expectativas. Si quieres un F-150 resistente y confiable, la mejor recomendación es optar por las motorizaciones tradicionales, como el V8 o el EcoBoost. Parece que la tecnología híbrida aún no ha alcanzado la madurez necesaria para brindar la misma fiabilidad que la Ford F-150 convencional. 6. El peor EV del mercado, y peor vehículo en general, Chevrolet Blazer EV. Llegamos al vehículo más mal calificado de la lista, tanto en el segmento de eléctricos como en términos generales, la Chevrolet Blazer EV, con apenas 5 de enero de 2000. Desde su lanzamiento, ha sufrido múltiples fallas electrónicas de tal magnitud que General Motors tuvo que suspender temporalmente su venta. Este caso evidencia el gran reto que las marcas tradicionales enfrentan a la hora de producir y comercializar vehículos eléctricos desde cero. Y no está sola, varios EV de 2025 de marcas como Hyundai, Kia, Ford, Audi e incluso Tesla han tenido tropiezos en confiabilidad. La marca Rivian, dedicada únicamente a eléctricos, tuvo la calificación global más baja entre todas las marcas, con sus dos modelos promediando. Vale la pena recalcar que Consumer Reports no tuvo suficiente data para evaluar a otras marcas de lujo como Jaguar, Land Rover o Mercedes-Benz. Quién sabe, tal vez si hubieran tenido datos suficientes, estarían compartiendo este dudoso honor con los peores calificados. La realidad de los vehículos eléctricos. Es importante mencionar por qué los eléctricos a menudo presentan estos tropiezos en confiabilidad. A pesar de que el tren motriz eléctrico puede ser más simple mecánicamente, sin tantas partes móviles como un motor de combustión, los vehículos eléctricos dependen en gran medida de la electrónica, software y sistemas de refrigeración de baterías. Estos son puntos de fallo que pueden ser difíciles de resolver en sus primeras versiones de producción. Si eres de los que se siente atraído por la novedad, la eficiencia y el toque futurista de los EV, quizás valga la pena esperar hasta que las marcas consoliden sus procesos y soluciones tecnológicas. Con el tiempo, los problemas de software suelen corregirse con actualizaciones y los fallos de hardware se van puliendo con rediseños internos. Un giro positivo, los vehículos más confiables. Después de tanto pesimismo, pasemos a lo bueno. Consumer Reports también identificó modelos que consiguieron puntuaciones altas, demostrando que no todo lo nuevo implica problemas. Si priorizas la durabilidad, el bajo costo de mantenimiento y la tranquilidad de no tener que pisar el taller cada semana, estos vehículos probablemente sean tu mejor apuesta. 1. Una sorpresa eléctrica, BMW i4. Entre los EV, el BMW i4 logró una puntuación destacada de 82 de 100. Es básicamente un Serie 4 con un tren motriz eléctrico y, al parecer, BMW ha hecho bien su tarea en este apartado. Los propietarios reportan muy pocas fallas mecánicas o electrónicas, al menos en el corto plazo. Sin embargo, el historial general de BMW en confiabilidad a largo plazo es un poco inestable, sobre todo en la parte de costos de mantenimiento y posibles complicaciones electrónicas. Eso sí, si buscas un sedán eléctrico premium con buena dinámica de manejo, el i4 pinta como una opción tentadora. 2. El vehículo de lujo más confiable, Lexus NX. No es ninguna sorpresa que Lexus aparezca en esta lista. Sus modelos son sinónimos de calidad y confiabilidad. El Lexus NX, en versiones híbrida y enchufable, obtuvo un sólido 77 de 100, confirmando que sigue la filosofía de la marca de producir vehículos duraderos y muy bien construidos. Si quieres un SUV premium que te ofrezca comodidad, tecnología avanzada y un bajo índice de fallas, esta es una elección muy sensata. 3. El SUV híbrido ejemplar, Toyota RAV4. Si hablamos de SUV de uso diario, pocas opciones son tan acertadas como la Toyota RAV4, especialmente en sus versiones híbrida y plug-in, Prime. Estas obtuvieron puntuaciones de 84 y 86 de 100. La RAV4 es un clásico del mercado, espaciosa, eficiente y muy valorada en reventa. Y no solo eso, sino que su reputación de fiabilidad se ha ganado a pulso durante décadas. Para quienes necesitan un SUV que abarque practicidad, durabilidad y excelentes consumos de combustible, la RAV4 es prácticamente una compra infalible.
Además, si después decides venderla, mantendrá un valor muy competitivo. 4. El sedán con mejor calificación, Toyota Corolla. ¿Te sorprende ver otra vez a Toyota? El Corolla es un ícono en la industria automotriz por su confiabilidad. Consumer Reports le otorgó 84 de 100 tanto a la versión regular de gasolina como a la híbrida. ¿La gran ventaja? Mantenimiento sencillo, costos de reparación bastante accesibles y una sólida historia de rendimiento a prueba de balas. Si buscas un sedán económico, duradero y con un elevado valor de reventa, el Corolla sigue siendo un favorito global. Incluso si no eres amante de los autos, es muy probable que hayas oído hablar de sus beneficios o conozcas a alguien que jura por este modelo. 5. El hatchback que supera expectativas, Subaru Impreza. El Subaru Impreza se luce con un 89 de 100, superando incluso a su hermano más alto, el Crosstrek, aunque ambos comparten muchos componentes mecánicos. Una de las grandes ventajas de Subaru es su sistema de tracción integral permanente, ideal si vives en zonas con lluvia o nieve frecuente. Históricamente, Subaru ha ofrecido vehículos confiables, y el Impreza no es la excepción. Además, es un hatchback, o sedán, según la versión, con muy buena relación calidad-precio, por lo que si prefieres un auto compacto con AWD y con pocas visitas al mecánico, este podría ser tu compañero ideal. 6. El vehículo más confiable de todos, Subaru Forester. Y llegamos al rey absoluto de la lista. El Subaru Forester se lleva un impresionante 98 de 100, casi un puntaje perfecto. Y es que este SUV compacto combina una construcción sólida, un manejo estable, gran visibilidad, un interior cómodo, excelente consumo de combustible y un sistema de tracción integral reconocido por su eficacia. Si quieres un SUV práctico, confiable y sin complicaciones, el Forester es prácticamente imbatible. Mejor aún, Subaru planea lanzar una versión híbrida para el 2025, lo que podría añadir eficiencia de combustible a su ya sobresaliente paquete. Toyota RAV4, cuidado, que se viene competencia fuerte. ¿Y qué tal la clasificación por marcas? Además de calificar modelos individuales, Consumer Reports también brinda una visión global de cómo se posicionan las marcas en términos de confiabilidad. Para el 2025, los fabricantes mejor ubicados son Mazda, Acura, Honda, Toyota, Lexus y Subaru, esta última en el primer lugar. En el extremo opuesto se ubican Volkswagen, Jeep, GMC, Cadillac y Rivian, dejando claro que tienen mucho trabajo por delante para mejorar su prestigio de cara a los consumidores preocupados por la confiabilidad. ¿Cuál es tu experiencia personal? Aquí en Nitromotor Pro, nos encanta escuchar a la audiencia. Cuéntanos en los comentarios, ¿tienes o has manejado alguno de los vehículos mencionados? ¿Has tenido los mismos problemas que se reportan o tu experiencia ha sido diferente? Compartir tu historia puede ayudar a otros a tomar decisiones más informadas. Recuerda que no hay marcas ni modelos perfectos, a veces hay dueños que jamás experimentan fallas, incluso en autos con mala reputación, y viceversa. Para cerrar este tema, te dejo algunas recomendaciones que pueden servirte al momento de escoger tu próximo coche. Investiga los recalls, siempre revisa si el modelo que te interesa ha tenido retiros masivos o problemas graves. Asegúrate de que, si existieron, hayan sido debidamente corregidos. Consulta foros y grupos de dueños, redes sociales y comunidades de Internet son una mina de oro para conocer fallas recurrentes, costos de reparación y la disponibilidad de refacciones. Analiza las garantías extendidas, puede que no todas sean buenas ofertas, pero si optas por un modelo con historial dudoso, puede ser una red de seguridad. Paciencia con la tecnología nueva, las primeras versiones de un auto completamente nuevo suelen servir de ensayo para el fabricante. Esperar un par de años puede ahorrarte muchos disgustos. Mantenimiento continuo, incluso el auto más confiable puede volverse un dolor de cabeza si se descuida. Cambios de aceite, revisiones de líquidos, rotaciones de neumáticos y servicios en el momento oportuno son clave para alargar la vida útil de cualquier vehículo. Y esto es todo por hoy. Ahora ya tienes un panorama más claro de cuáles son los vehículos más fiables, y los que es mejor evitar, para el 2025, según Consumer Reports. Esperamos que esta información te haya sido útil, ya sea que estés buscando un coche nuevo, un usado o simplemente quieras estar al día en tendencias automotrices. Si este video te ha aportado valor, regálanos un like y suscríbete ahora mismo a Nitromotor Pro, activando la campanita de notificaciones. De esta manera, estarás siempre al tanto de nuestras reseñas, comparaciones y consejos de compra.
Nuestro objetivo es que te conviertas en un consumidor informado y capaz de tomar las mejores decisiones sobre tu vehículo, y aquí encontrarás siempre contenido valioso para lograrlo. Recuerda también que puedes dejar tus dudas y sugerencias en los comentarios. ¿Crees que algunos modelos merecían mejor calificación? ¿Te ha sorprendido ver a marcas como Volkswagen o GM en los últimos puestos? ¿O ya estabas al tanto de sus problemas recurrentes? Comparte tu punto de vista con esta comunidad, porque aprender de experiencias reales es lo que hace que todos crezcamos. Te agradezco enormemente por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Nitromotor Pro, tu canal de confianza para todo lo relacionado con el fascinante universo de los automóviles. Hasta entonces, maneja con precaución, mantente informado y sigue disfrutando de la emoción que solo los autos pueden brindarnos. Nos vemos en la próxima entrega de Nitromotor Pro. Chao.